Vamos a ver lo que corresponde a tipos de muestras o muestreo en este caso no probabilístico. La clase anterior vimos el primer tipo de muestreo probabilístico. ¿Cuál era? ¿No? El que se refería al muestreo aleatorio simple, al muestreo sistemático, al muestreo por estratos y al muestreo por conglomerado, ¿no? Lo que vimos en la clase pasada hacía referencia a un muestreo de tipo probabilístico, ¿no? El cual mencionamos también que nos aseguraba de que la muestra estudiada es una muestra representativa. ¿Y qué significa eso? Que te permite obtener conclusiones acerca de la población, ¿no? Eso vimos en la clase anterior con ejemplos también, pero igual más ejemplos veremos en la siguiente clase. Ya está. Ahora vamos a ver el otro tipo de muestreo que tenemos, que es el muestreo no probabilístico, ¿correcto? Entonces, en este muestreo que no es probabilístico, tenemos nosotros lo que es el muestreo por cuota, el intencional o por conveniencia, la bola de nieve o el discrecional. Básicamente lo que nosotros vamos a ver son algunos ejemplos, ¿no? De estos tipos de muestreo. Como les expliqué en la clase anterior, el tipo de muestreo que tú vas a utilizar está sujeto a la investigación que realices. Básicamente eso es lo que va a demandar. Ahora, de hecho que pueden haber otros factores, ¿no? Temas de costo, temas de tiempo, temas de que si es viable o no conseguir la población según el tipo de muestreo que vas a usar, ¿no? O sea, hay varios factores, ¿ya? Pero miren, cada tipo de muestra no probabilística, en este caso obtenida de esta manera, tiene una particularidad. Por ejemplo, mira, ¿qué queremos nosotros en este caso con la sesión? Identificar qué tipo de muestra no probabilística, en este caso el muestreo no probabilístico, es conveniente usar según la investigación que tenemos. Mira, en el primer párrafo tenemos nuevamente, para no olvidarnos, el concepto de muestreo, ¿no? El muestreo es una herramienta de la investigación científica cuya función básica es determinar qué parte de una población debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. Muestreo no probabilístico, ¿no? A diferencia del muestreo probabilístico, en el muestreo no probabilístico, como dice aquí, no se conoce la probabilidad, ¿correcto? Otra característica son muestreos que seguramente esconden sesgos, ¿correcto? Además, en principio no se pueden extrapolar los resultados a la población. Cuando se refiere a extrapolar, ¿no? Se refiere de que no necesariamente voy a poder hacer conclusiones sobre la población, ¿no? No es tan sencillo a veces, ¿no? A eso se refiere, ¿no? A diferencia del probabilístico. Bien, entonces mira, aquí está un resumen de los tipos de muestreo no probabilístico por cuota, intencional o conveniencia, bola de nieve y discrecional. Veamos el muestreo por cuota. Ya está. En este tipo de muestreo, dice, se fijan unas cuotas, ¿no? Que consisten en un número de individuos que reúnen unas determinadas condiciones. Ya sabemos que eso de individuos está referido a las unidades de análisis, es decir, a los elementos que vas a, en este caso, o de los cuales vas a obtener la información, ¿no? Repito, ¿no? En este tipo de muestreo se fijan unas cuotas que consisten en un número de individuos que reúnen unas determinadas condiciones o características. Un ejemplo, ¿no? 20 individuos de 25 o 40 años, ¿no? Y a continuación describe las características de sexo femenino y residentes en Girón. Girón es un distrito, en este caso, de repente, no de Lima necesariamente, ¿no? Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros, ¿no? Que se encuentren, que cumplan esas características. O sea, mi intención básicamente es cubrir lo que me pide la cuota. Obtener nada más 20 individuos de 25 a 40 años de sexo femenino. ¿Correcto? Entonces, este método se utiliza mucho en las encuestas de opinión. Sí, consulta. ¿Cómo se llama? 20 jóvenes de 13 a 15 años masculino en San Martín de Porres. Ya, si lo estás haciendo algo paralelo al ejemplo. Claro. Sí, sí, puede ser, claro. Ahora, en este caso, 13 a 15 ya estás tomando un poquito de adolescencia también, ¿no? Pero ya, es un grupo de edades, ¿no? Puedo yo de repente, mi interés de repente puede ser investigar de repente a personas, ¿no? O estudiantes de repente de la UTP, rango de edad de repente de 20 a 25 años, ¿no? De sexo masculino de repente, ¿no? Y que sean aficionados al fútbol de repente, que practiquen el fútbol. O sea, puedo añadir más características de repente, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, si quiero investigar sobre los videojuegos, de repente puedo tomar una muestra de 30 individuos, ¿no? De repente de 10 a 14 o 15 años, ¿no? Que juegan Dota de repente, ¿no? Por ejemplo, mi interés de repente, porque inclusive ahora está el Mundial de Dota, ¿no? Es increíble el impacto económico que genera, ¿no? La práctica de los videojuegos, no solamente en la compra de las consolas, porque a nivel mundial los auspiciadores, la publicidad genera un montón de dinero y hasta existe un mundial de esta actividad, que son videojuegos. Impresionante, ¿eh? O sea, todo conlleva ello, ¿no? Entonces, según las características que me interesan estudiar, yo plantearé las características que me permiten también definir la cuota que quiero obtener, ¿correcto? Básicamente es en función a la investigación. Si yo de repente tengo el interés de investigar sobre la preferencia de una cámara fotográfica de repente profesional, ¿no? Entonces de repente quiero analizar o estudiar para saber de repente por qué las personas prefieren la marca Canon, por ejemplo, ¿no? Me refiero ya a una cámara profesional, reflex, ¿no? Con objetivo, por ejemplo. Entonces yo de repente mi interés, de repente puedo decir, bueno, 30 estudiantes, ¿no? De repente del 10º ciclo, ¿no? De la carrera de, en este caso, es la comunicación, por ejemplo, de repente diseño gráfico publicitario, por ejemplo, ¿no? En este caso de edades de 17 a 30 años de repente, ¿no? Del sexo femenino, ¿no? Y de la sede de la UTP aquí en el departamento de Lima, ¿no? Porque también hay la carrera de comunicaciones en otro lugar. Entonces, si hablamos de Lima Centro, por ejemplo, yo lo puedo delimitar. Entonces, mi intención es conseguir a esta cantidad de personas y realizar las preguntas necesarias sobre las características, ¿no? Que yo voy a querer investigar, ¿no? ¿Cuál es tu preferencia? ¿Por qué utilizas una cámara Canon, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de repente que tú encuentras? Y ahí de repente irán preguntas relacionadas con el precio, de repente con el diseño, de repente el tiempo de la batería, ¿no? De repente la calidad de la imagen, una serie de características tanto físicas de la cámara como de repente lo que te permite, la funcionalidad, ¿te das cuenta? Pero ya tú defines una cuota, muestro por cuotas, ¿correcto? Entonces está asociado a un número de personas a encuestar, por ejemplo, ¿no? O unidades de análisis, pero también a una serie de características, como lo dice el ejemplo en este caso, la edad, el sexo y dónde residen. Pero pueden haber otras características de interés. Por eso aquí dice, ¿no? Este método se utiliza mucho en las encuestas de opinión. Ya está. Tenemos otro muestreo que es el muestreo por conveniencia, ¿correcto? Dice, ¿no? Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado, ¿no? De obtener muestras representativas mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos, ¿no? Es muy frecuente su utilización en sondeos preelectorales de zonas que en anteriores votaciones han marcado tendencias de voto. Claro, porque yo me voy a una zona donde sé que voy a obtener esa información, ¿correcto? Es como que, por ejemplo, sería conveniente de repente ir a un supermercado para encontrar personas aficionadas a la fotografía profesional. Sería lo mejor ir a un mercado nada más. ¿Ustedes creen que es conveniente? ¿Sería viable encontrar fotógrafos profesionales en un mercado? De repente, no me refiero a los supermercados Plaza Vea o Totus, no, sino a un mercado nada más. No. Es poco probable de repente. No tienes la seguridad de encontrar justo esas personas que te van a facilitar obtener la información. Entonces yo digo de repente, no voy a un mercado, voy a otro lugar. De repente voy a una tienda fotográfica donde vendan cámaras fotográficas, voy a un estudio. O sea, mi enfoque donde yo voy a conseguir la información va a cambiar, porque mi interés es encuestar, entrevistar, obtener información de personas que se dediquen a la fotografía de manera profesional. Entonces, de repente, un mercado no va a ser ese mejor lugar. Entonces, por conveniencia, ¿no? Yo voy a, como estrategia, buscar otro ambiente, otro lugar. ¿Te das cuenta? Por conveniencia.